Todos sabemos que después de la alabanza se recoge la ofrenda. Bueno, entonces ahí en familia seleccione a uno de los pequeños, usted dirá quién, y recojan su ofrenda, hermanos, que mucha falta nos va a hacer para cubrir los gastos de luz, agua y demás. Recojan la ofrenda, designe a quién va a orar por la ofrenda y decimos: Padre bueno, te rogamos bendigas las ofrendas que tu pueblo va a dar. Bendícelas, Señor Dios, extiende tu mano de poder y de misericordia. Señor Dios, te rogamos por las finanzas. Bendice las finanzas de tu pueblo. Señor Dios, tú siempre has proveído, pues tú eres el proveedor de todas las cosas. Bendice la ofrenda que tus hijos van a recoger. Señor, bendice las ofrendas, desde el más pequeño hasta el más grande, al mayor. Multiplícalas, Padre, porque sabemos que mayor cosa es dar que recibir. Traemos para ti las ofrendas, los diezmos y las primicias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro proveedor. Seguimos confiando en que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Bendito Señor Dios nuestro. Amén. Y bueno, por la tarde va a haber un culto. Damos principio a las 5 de la tarde. Igual junte a su familia. Preparémonos para la palabra. Ok, hermanos, leemos la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ok. Mateo capítulo 21. Del verso 1 al 16. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo Mateo 21. Nos ponemos de pie por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Allá en casita también, hágalo. Dice la palabra del Señor así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás clamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Vamos a ir también a otra porción bíblica y vamos a ir a Marcos capítulo 11, Mateo, Marcos, ahí leguito, capítulo 11 del 1 al 10. Dice así, juntos. Estoy en Marcos capítulo 11 del 1 al 10. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora nos vamos a Lucas, capítulo 19, verso 29. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Amén. 19. Ok. 29, Lucas 19, 29. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando se desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces,
por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sentirán y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando tú no conociste el tiempo de tu visitación. Bendito el nombre del Señor. Bien, el propósito de esta lección es que, hermanos, que el propósito es que nosotros cambiemos nuestra manera, nuestras actitudes, cambiemos nuestra manera de ser, cambiemos. El Señor quiere que nosotros cambiemos, ese es el propósito. Y bueno, sabemos perfectamente bien a través de las porciones bíblicas que hemos leído. Me gusta pensar en un niño. Ustedes bien saben que me encanta trabajar con niños. Y bueno, una ocasión, un niño que lleva por nombre Paco, era uno de los mejores estudiantes de la Biblia. Él sabía las respuestas a casi todas las preguntas. Era uno de los mejores alumnos de escuela dominical. Paco aprendía con facilidad los versículos de memoria. Generalmente era el primero en levantar su mano y decir: yo maestra, yo le digo el texto. Paco era realmente un miembro activo y entusiasta en la escuela dominical. Paco en la escuela era otro. No solo escuchaba cuentos sucios, Paco hasta se reía de ellos. No parecía que le molestara cuando alguno de sus compañeros juraba por dioses ajenos. Paco quería pertenecer al grupo más popular. Hasta se reía cuando a un niño le llamaban: ahí va el aleluya, ahí va el niño que va a la escuela dominical. ¿Cuál era el problema de Paco? ¿Por qué era tan diferente en la escuela y en la clase bíblica? Era porque él deseaba agradar a todas las personas. ¿Actúas diferente según con quién andas? Yo te pregunto, ¿alguna vez has actuado diferente según con quién estás? Entre aquella multitud estaban aquellos que amaban a Jesús, el Hijo de Dios. Había unos pocos que lo odiaban y había muchos que realmente no sabían lo que pensaban acerca de él. Solo querían ver qué iba a pasar. Viajaban lentamente y cuando llegaron cerca de Jerusalén, el Señor Jesús se detuvo para visitar a unos amigos. Los viajeros siguieron su camino hacia la ciudad, pero los discípulos se quedaron con el Señor Jesús. Probablemente pasaron allí 2 noches y ya era la mañana del domingo. Bueno, punto número 1, nadie, excepto el perfecto Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder esa semana. Nadie más sabía lo que iba a suceder esa semana. Solamente el perfecto Hijo de Dios. En esa semana Él moriría. Él sabía que sería clavado en la cruz, que sería crucificado por el pecado del mundo. Fue tu pecado y el mío lo que hizo necesario que muriera. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice, búscalo, anótalo ahí, y ahí en esa porción bíblica dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿En qué piensas cuando dijo pecado? ¿En la mentira? ¿En las malas palabras? ¿En engañar? ¿En hacer rabietas? ¿En no ser bondadoso? ¿En ser conflictivo? ¿En hablar de los demás? Quizá en engañar. Quizá no has engañado, tal vez no has mentido, pero la palabra de Dios dice que toda maldad es pecado. Bien, a veces esos impulsos y esas emociones que salen con frecuencia de nuestro interior, le llamamos la vieja naturaleza. Y a veces decimos, ay, me ganó la vieja naturaleza. Ay, no pude controlarme. Ay, lo dije nada más porque pues se me salió. O algunas veces a esa vieja naturaleza la llamamos el viejo hombre. Y bueno, a mí me gusta pensar, ¿cómo dice Gálatas 3:22? Ahí en Gálatas 3:22 dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Lea bien Gálatas 3:22 y dice, y Jesús murió por todos los pecados. La escritura lo encerró todo bajo pecado desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron. Ahora, vamos a ver el punto 2. El Señor Jesús, el Hijo perfecto de Dios, sabía antes de que algo pasara exactamente lo que iba a acontecer. Él sabía perfectamente bien, él sí sabía perfectamente lo que iba a acontecer. Pero los discípulos no. El Señor Jesús había tratado de decirles, pero ellos no entendían. Él habló a 2 de ellos aquel domingo en la mañana y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente. Les dijo, vayan, allí encontrarán un burrito atado. Estará cerca de la casa donde se unen los 2 caminos. Desátenlo y tráiganmelo. Los discípulos pudieron haber preguntadole, ¿cómo podía hacerse esto? ¿El animal pertenecía a alguien? Seguro que sí. El Señor Jesús conoció el pensamiento de ellos e inmediatamente les dio la respuesta. Y les dijo, si alguien les pregunta que por qué están desatando a ese animalito, ustedes les van a decir que porque el Señor lo necesita. Aleluya. Y díganles, el Señor me dijo, desátenlo y tráiganmelo acá. Los discípulos fueron e hicieron lo que el Señor Jesús les dijo. Vamos al punto 3. Y sucedió exactamente como él había dicho que sucedería. Cuando encontraron el burrito y empezaban a desatarlo, alguien preguntó, ¿qué están haciendo desatando el burrito? El Señor lo necesita, contestaron, y les permitieron llevarse el burrito. Ahora yo te pregunto, ¿tienes algo que el Señor quiere usar?
¿Tú tienes algo que el Señor quiere usar? Seguramente que sí. Tú tienes muchos talentos que el Señor quiere usar. Dios te ha dotado de talentos. Tienes muchos talentos. ¿Le permitirás al Señor Jesús que los use? Contéstate para ti mismo. Dios te ha dado talentos. ¿Le darás permiso al Señor Jesús que use tus talentos? Este hombre solamente tenía un burrito y lo prestó para el servicio del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, ay, es que yo no sé hacer, yo no sé cantar como canta la hermana Mechi. Yo no sé orar como ora la hermana Carmela. Yo no sé dirigir como lo hace el hermano Pepe. Pero, hermanos, lo que tú tienes, si tienes una bicicleta, pues si alguien te la pide prestada para hacer algún mandado, pues préstala. ¿Prestarás tu bicicleta? No podemos darle directamente al Señor cosas materiales, hermanos, pero podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestras manos, nuestros pies para la obra de Dios. Dios conoce y Dios sabe lo que tenemos. Y Él también sabe y conoce. Él sabe lo que te está pidiendo y tú estás rehusando darle al Señor lo que te está pidiendo. Comparte. La Escritura dice que mayor cosa es dar que recibir. Lo que tienes, Dios te lo ha dado, y en el momento que el Señor te lo pida, ni lo dudes, compártelo. Porque Él es dueño de todas las cosas, de la misma manera que el Señor Jesús era el dueño de aquel animal, de aquel animalito, de aquel burrito. Sin embargo, pidió que Él, pudiendo decir, voy y lo agarro y lo traigo, pero pidió que se lo trajeran. Él, siendo el Hijo de Dios con toda la autoridad, bien pudo ir a desatarlo y traerlo, pero Él es respetuoso. Él respeta nuestras decisiones y Él siempre quiere que nosotros voluntariamente demos, que nosotros espontáneamente. Él quiere que nosotros seamos generosos con lo que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que nadie había montado este burrito hasta ese día. A un burrito que nunca ha sido montado, no le gusta que lo monten. No le gusta. ¿Por qué? Pues porque no está acostumbrado. Y la primera actitud de esos animalitos es empezar a reparar, empezar a cabecear, empezar a tirar patadas y empezar a moverse bruscamente, de tal modo de tirar a la persona que está tratando de montar. Pero ese burrito actuó muy diferente. Aleluya, y eso a mí me gusta. He dado esta lección a los niños y bueno, ahorita ustedes también son niños y me encanta escuchar a los niños cuando les digo que el burrito empezó a reparar y empezó a cosear. Ni se opuso, no se opuso cuando sintió que lo montaba el Señor Jesús. No se opuso. Hermanos, ¿los animalitos serán más entendidos que nosotros? Cuando el Señor Jesús empieza a poseernos, cuando Él quiere tener autoridad sobre nosotros, cuando Él quiere que se hagan las cosas como Él quiere, nuestra actitud como humanos es, ay, ¿yo por qué? Ah, yo no. Que lo haga aquel que tiene más recursos. Ah, yo no. Empezamos a querer tirar la carga. Hermanos, si estamos en el camino de Dios,
debiéramos estar dispuestos a llevar la carga juntamente con el que está a nuestro lado, con el que nos ayuda y con el que no nos ayuda. Siempre vamos a tener manos que están dispuestas a caminar con nosotros, a ayudarnos. Pero tengamos aplausos o no aplausos, vamos a seguimos, llevemos la carga. Y bueno, el punto número 4, los discípulos pusieron sus mantos sobre el lomo del burrito para que sirviera de silla de montar. Hay muchas sillas de montar, no voy a decir mucho de ello, pero las mejores son las sillas de montar de cedro, de una madera de cedro. Los discípulos pues empezaron a poner sus mantos sobre el animalito y el Señor Jesús cabalgó hacia Jerusalén. ¿Por qué el animalito no coseó, ni reparó, ni mordió el burrito tratando de tirar al que lo montaba? El Señor Jesús tenía el dominio. El Señor Jesús tenía la unción, la presencia, su naturaleza divina, santa, estaba sobre él y contagió a la naturaleza agresiva del burrito. Dios hizo a los burritos y podía dominar a Cuando el Señor Jesús domina tu vida, te hace diferente. Él puede cambiarte. Pues el Señor todo lo que toca lo transforma. El Señor Jesús quiere dominar tu vida. Quiere poner su naturaleza, bendito el nombre del Señor, aleluya. Él quiere poner su naturaleza encima, sobre de tu naturaleza. Él quiere dominar tus impulsos. No se vale decir, ay, es que estaba tan enojada que dije hasta lo que no tenía que decir. Hermano, hermana, ¿me escuchas? ¿Verdad que sí? Deja y permite que el Señor domine absolutamente. Deja que el Señor, dale permiso, cédele todos los derechos de autor y deja que Él domine tu vida. Si recuerdas la historia de mi alumno Paco, ¿tenía dominio el Señor Jesús sobre la vida de Paco? Quizá Paco solo aparentaba en la clase bíblica. Si fuera un verdadero cristiano, su vida la mostraría. Cuando estuviera con sus amigos en la escuela, Paco necesita dejar que el Señor Jesús domine su vida. Entonces no permitiría que sus amigos cambien su manera de portarse. Domina el Señor tu vida de manera que te portes como debes hacerlo en el hogar, en la escuela, en la clase bíblica o en la iglesia. ¿Estás permitiendo que el Señor domine tus emociones, tus sentimientos? Si no lo estás permitiendo, necesitas dejar que el Señor domine. Deja que la naturaleza del Señor Jesús domine tus sentimientos. Deja que el Señor Jesús domine sobre todo estos temores, que domine esta situación que estamos pasando. Dejemos que Él lo haga porque Él lo sabe hacer mejor que nosotros. Así como el Señor Jesús cambió la naturaleza del burrito, dejemos que Él cambie, que Él cambie y transforme todo esto que nos está envolviendo. Claro, tenemos que tomar las medidas prevensoras, pero cedámosle al Señor Dios Todopoderoso el derecho. Bueno, sigamos con nuestra lección. Aunque las calles de Jerusalén estaban llenas de gente, aunque había mucho ruido y gritería,
aunque nunca había estado antes en una ciudad algo así. No sabían por qué tanta gente, no sabían por qué tantos gritos, sino solo el Señor Jesús, Él solamente, Él sí sabía el porqué de tantos gritos. Generalmente los animales de carga, cuando están frente o cerca de gritos, se resisten. Pero este burrito no lo hizo. El burrito no se resistió, sino que mansamente llevó al Señor Jesús a través de la multitud. Hermanos míos, cuando en nuestro entorno se levantan voces diciendo que no servimos para nada, que no sabemos hacer nada, hermanos, que nada de eso nos atemorice. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús tiene interés en cambiar, en transformar esas voces que nos lastiman en palabras nobles y buenas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser mansos, humildes. Y la Escritura dice que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza, ayúdenme, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Así es, hermanos, perdón, estoy tan emocionada, quisiera decir muchas cosas sobre este animalito, me documenté, busqué, y hermanos, de verdad que los animalitos nos enseñan. Tenemos la enseñanza de las hormigas, pero este burrito a mí especialmente me bendice. El Señor Jesús cambió el burrito, y así como Él cambió la naturaleza del burrito, quiere cambiar tu naturaleza y quiere cambiar mi naturaleza. Solo no te resistas, no nos resistamos ante todo esto que está en nuestro entorno. Todo esto está sucediendo con un propósito, hermanos, porque el Señor quiere cambiar nuestra naturaleza. A lo mejor necesitamos ser más obedientes, a lo mejor necesitamos comer más de la palabra de Dios, a lo mejor necesitamos estar más tiempo con nuestros hijos. Expulgue, descubra qué es lo que el Señor Jesús quiere de usted. Aleluya. Entrando el Señor Jesús a Jerusalén, algunas personas entraban a la ciudad con el Señor Jesús y otras salían a encontrarlo. Los mantos de brillantes colores de los discípulos puestos sobre el lomo del burrito hacían que pareciera como si el pequeño animal estuviera adornado para un rey. Algunas personas que estaban a lo largo del camino se quitaron sus mantos y los extendieron sobre el camino como una alfombra para el Señor Jesús. La gente empezó a dar alabanzas al Señor y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Gritaban. Recuerden que el hijo de David, cuando decían Hosana al Hijo de David, estaban diciendo Hosana al Mesías, gloria a Dios al Mesías, bendito el Mesías. Y también estaban diciendo bendito al prometido Hijo de Dios. Dicen las porciones bíblicas que leímos que algunos de la multitud arrancaban ramas de palmeras y las agitaban. ¿Saben por qué? Así se daba la bienvenida a los reyes
o a los visitantes importantes. Cuando algún rey llegaba a algún lugar, lo recibían con hosanas, pero hoy estaba entrando a Jerusalén el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decían: Hosana, bendito el Rey de Israel, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, exclamaban. Quiero decirles algo, más de 400 años antes, el profeta Zacarías, un profeta de Dios, dijo que esto sucedería. Y vamos a ir a Zacarías 9:9. Y ese es el texto, lema que vamos a memorizar. Y dice: he aquí tu rey vendrá a ti. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino o sobre un burrito. Pues miren, los discípulos, pues sí sabían lo que estaba sucediendo, pero hermanos, no lo sabían del todo. No entendían lo que estaba sucediendo, sino hasta después. El versículo de Zacarías 9:9 dice: Él es justo. Esto significa que Él es recto, perfecto, santo, y que no hay otro como Él. Por eso nuestro versículo a memorizar dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Justo y salvador. Aleluya. Justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un pollino. Así dice Zacarías 9:9. Su nombre Jesús significa salvador. Él puede salvarte si lo aceptas, porque Él murió por tus pecados y murió por los míos. Creo que de memoria todos nosotros sabemos qué dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:15. Si no te lo sabes, yo te lo voy a repetir. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. En los pasajes bíblicos que leímos, dice que la gente lo alababa a gran voz. Decían: paz en el cielo y gloria en las alturas. Oh, esta alabanza a mí me recuerda a los ángeles. Cuando Jesús nació, los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Yo me imagino que entre toda esa multitud había niños. Entre ellos, pues también niños, niñas que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Por eso tú, niñito que estás ahí cerca de mamá, cerca de papá, tienes que estar atento, porque también los niños necesitan alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. Yo creo que los niños estaban entre la multitud, pensaban que ¿por qué tanto? ¿Por qué todo? Dale, crucifícale. Porque los fariseos y los líderes les dijeron que lo hicieran. Quizá algunas de aquellas personas que lo alabaron y le llamaron rey cuando entró cabalgando a Jerusalén, estuvieron en contra de él cuando se encontraron en medio de una multitud diferente. Te pregunto, ¿cambia tu modo de actuar según con quién estás? ¿Cambia tu manera de actuar? Me gusta pensar en esa porción bíblica donde dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para que no me digan que soy aleluya, para que no me digan que soy protestante, para que no me digan que barro el piso con las naguas porque las traigo tan largas,
Pues me voy a comportar como ellos, al fin que no me ve mi pastora, no me ve mi pastor, no me ve mi mamá, no me ve mi abuelita, no me ve mi tío. Cambia tu modo de actuar según con quién estás, respóndete para ti mismo. Es fácil seguir a otros. Algunas veces estos pueden estar en lo justo y algunas veces pueden estar en lo incorrecto. Con frecuencia se equivocan. Es muy importante que tu decisión de recibir al Señor Jesucristo sea verdadera. Es muy importante que tú sabes que la salvación es personal y tú sabes que tienes que buscar al Señor Jesús, tú personalmente. Si no lo has hecho, hoy es el tiempo. Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que has decidido o lo que vas a decidir hoy en tu corazón. ¿Quieres que pensemos otra vez en tu decisión? Decídete por el Señor Jesús. La vida no la tenemos segura. A lo mejor mañana o en la tarde, tú y yo ya no estamos aquí. Pero si tú decides por el Señor Jesús, vas a irte a la vida eterna. Los que no reciben al Señor Jesús como su Salvador se van a la condenación eterna, o sea, al infierno. ¿Qué debo saber para decidirme por el Señor Jesús? Pues en primer lugar debes entender que has pecado o has hecho cosas malas. 2, enseguida debes saber que porque Dios es santo, el pecado tiene que ser castigado. Dios estableció el castigo por el pecado, la muerte. Esta muerte significa separación de Dios. Hay 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Hay gente que está vivo, que tiene vida, pero está muerto espiritualmente porque está separado de Dios. Dios no quiere que tú estés separado de Dios. Dios quiere que tú estés cerca de Dios. 3, puesto que Dios te ama, Él quiere perdonar tus pecados. 4, Él envió a su Hijo perfecto, el Señor Jesucristo, a recibir el castigo por tu pecado. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, allí Él estuvo separado de Dios. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 5, el Señor Jesús se levantó de la muerte y ahora vive en el cielo y por lo tanto puede perdonar tu pecado. 6, ¿le has dicho que sabes que has pecado y que has hecho cosas malas? ¿Le has dicho que sabes que has pecado? Cuando tú reconoces y sabes, cuando tú sabes que has pecado y que has hecho cosas malas, tienes que decirle al Señor Jesús que Él te perdone. Si has hecho esto, si has pecado, puedes saber que Él está dispuesto a otorgarte, a darte el perdón. La Biblia dice en Hechos 10:43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Si nunca has hecho esto, ¿lo quieres hacer hoy? Tú puedes pensar que el único que puede salvarnos de toda esta epidemia es el Señor Jesús. Si tú oras, si tú te arrepientes, si tú le pides perdón al Señor Jesús, tu oración vale por 10, vale por 100. Entonces, si nos juntamos muchos a pedirle perdón a Dios, vamos a invadir todo este mundo de mensajes para Dios, oraciones para Dios, y el Señor escuchará nuestras oraciones. Bueno, después de que el Señor Jesús entró en Jerusalén,
sucedió algo que probó que él creía que los niños podían y engañaban. Los echó fuera, como ya lo había hecho otra vez. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Miren, hermanos, esto es, si usted puede gritar ahí en su casa, grite. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Jesús llegó al templo, algunos estaban ahí, cerca de ahí, por ahí, en el entorno, estaban algunos ciegos y cojos. Y vinieron a él, ¿y qué creen? Se humillaron y los sanó. Y yo creo que mucha gente que estaba en el entorno, en derredor, alabaron al Señor Jesús. Y estoy segura que dijeron: Hosana, 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 Hosana al Hijo de David. Por allá había un grupo, los celosos sacerdotes, los fariseos, preguntaron: ¿oyes lo que estos niños dicen? Sí, contestó él, y nunca han leído que la alabanza perfecta viene de la boca de los niños más pequeños. Dios no quiere un amor fingido, ni que broten palabras de alabanza solo porque estoy obligado a hacerlo. No, Dios quiere que brote de tu corazón palabras de amor y de alabanza, que vengan de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón. Cuando tengas un verdadero amor por Dios a causa de su muerte y de todo corazón lo alabes, Él va a hacer milagros en tu vida. Él va a sanar, Él va a quitar, Él va a echar atrás toda esta epidemia que nos envuelve en estos tiempos. Oiga, niñitos, si hay niñitos que por ahí me están escuchando, tu oración cuenta mucho. La oración que tú hagas cuenta mucho. ¿Sabías que Dios escucha a los niños? Sí, para el Señor Jesús, los niños son especial tesoros. Y el Señor Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios perfecciona la alabanza en la boca de los chiquitos. Si tú tienes un verdadero amor por el Señor, si todavía no lo tienes, dile: Dios Todopoderoso, quiero amarte con todo mi corazón. Quiero amarte y quiero servirte con todo mi corazón. Yo creo que es buen tiempo, hermanos, señores padres de familia que me escuchan. Ahí donde estás, abraza a tus hijitos, ponlos en tu regazo, ponlos cerca de ti, doblen sus rodillas y oremos. La oración de los niños tiene un poder tremendo, yo lo he visto. Me falta tiempo para testificar. Me gusta trabajar con niños y he oído muchas cosas, muchos testimonios. Voy a decirlo, ya lo tengo aquí, dijera el pastor Timoteo. Había un niño que su padre era un drogadicto. Yo era pastor en San Simón, allá en Tlatelolco, y fui a evangelizar a Tepito. Y había un niño que no me soltaba. Oramos muchas veces. ¿Y qué creen? Ese hombre se convirtió a Cristo y se fue a la escuela bíblica y ahora es un siervo de Dios, él y su esposa. Yo soy testiga.
Yo soy testiga del poder de Dios. Dios cambia, hermanos, Dios cambia. Y Dios tiene interés en cambiar al más vil pecador. Abraza a tus niños. Si tienes algún familiar que está en las drogas, que está en el alcohol, que está en el vicio, que tiene algún problema, hermano, no te detengas. Abraza a tus hijos, abrácense. Oremos a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, pues Él es el único que nos puede cuidar y nos puede proteger. Claro, estamos tomando las medidas preventoras, pero la batalla, hermanos, la vamos a ganar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos abrazamos de ti. Danos permiso de abrazarte, Padre. Danos permiso de abrazarte. Abraza a nuestra familia. Abraza a nuestros hijos, Padre. Oh, entra, Señor Jesús, a nuestro hogar. Ahora que estamos encerrados, hoy que estamos en casa, oh Padre, para ti no hay imposible. Tú eres un Dios poderoso, eres un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entra con tu divinidad, entra a nuestros hogares, abraza a nuestros hijos, abraza a mis nietos, Padre. Ore por su familia, hermano. Abrácelos, la vasalla. Abrácelos, abrace a sus nietos, abrace a sus hijos. Dios tiene poder para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Él entró a Jerusalén. Él tiene poder para entrar a nuestro corazón. Déjalo entrar a tu corazón. Dale permiso que entre a tu corazón. Abre las puertas de tu corazón. Ábrele tu corazón. Y dile: Señor Jesús, te necesito. Me haces mucha falta. Sin ti me siento vacío y solo. Pero ven a acompañarme, ven a estar conmigo. Te necesito, me haces falta. Oh Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios. Si algún niño, Señor amado, tiene miedo por lo que estamos pasando, por esta epidemia que ha invadido en muchos lugares, Dios, ayuda a los niños, Padre. Dale fuerza a sus padres para que con dulzura, con cariño, con amor, puedan ayudarlos a tener fe y confianza en ti. Señor, te ruego por la iglesia Shaddai, por cada uno de los congregantes, por todos y cada uno de los congregantes que están en casita ahora. Padre, abrázanos. No queremos soltarnos de ti, porque tú eres nuestra voluntad. Sabemos que es tu voluntad. Gracias por lo que estamos atravesando. Gracias por lo que estamos pasando. No es otra cosa sino un llamado tuyo para que nosotros podamos tener más tiempo y podamos invertir más tiempo contigo. Bendice a la congregación, bendice a cada oyente, bendice a cada hermano que está conectado a las redes. Señor Dios, como dice tu palabra, Jehová te bendiga y te guarde, y haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
la paz de Dios.